Antes de hablar, Buda dejaba que sus palabras pasaran por 3 puertas y se hacía 3 preguntas. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Preguntas. Porque tengo muchas preguntas en mi día a día. Y cuando he intentado hacer un poco de meditación, por lo general navego en un mar de preguntas, de dudas y de miedos. Y a veces, cuando consigo respirar en el tempo adecuado, tengo un microsegundo en el que a mi alrededor solo hay olas y no hay preguntas. Y me aterra. He conseguido hacerlo muy pocas veces y creo que es el primer paso, porque pues, todos te enseñan que con meditación, con respiración, puedes estar en el presente, puedes alejarte de todos esos barullos que tenemos en la cabeza, pero para mí es muy difícil. Así que he estado muy pocas veces en ese mar, solo, sin nada a mi alrededor. Y me ha dado miedo, claro, porque para mí no es algo normal. Así que Buda, cuando recibía algo, un compromiso, una pregunta, una discusión, y estaba a punto de responder, siempre se preguntaba 3 cosas antes de que sus palabras salieran de su boca. La primera es, ¿lo que voy a decir es verdad? ¿Lo que voy a decir ayuda? ¿Es bueno para la conversación? ¿Y lo que voy a decir es amable? Si pasa esas 3 puertas, si la respuesta es sí a todo ello, adelante. Creo que va a proporcionar algo bueno. Y si no, pues no ha pasado las 3 fases y por lo tanto hay un aspecto, un factor que no va a hacer que funcione. Lo leí hace mucho y pensé, bueno, pues esto es genial, la verdad. Se me va a olvidar, seguramente. Hace un tiempo leí un libro sobre una persona sueca que es como una especie de biografía, pero él ya murió. Y trabajaba en una corporación, en una empresa súper grande. Cuando era muy joven, ganaba mucho dinero, consiguió ser country manager, jefe de todo un país. Pero le faltaba algo y tenía este aspecto de meditación, de existencialismo. Entonces estuvo durante 20 años en un bosque, en un templo dentro de un bosque en Tailandia, siendo un monje budista. En el libro cuenta muchas de las historias que le pasaron, es muy entretenido, es muy inspirador, pero a la vez es muy divertido. Y la verdad es que todas sus aventuras, pues puedes imaginar, son loquísimas. Pero a la verdad, he extraído muchas cosas sobre ese libro y una de ellas se resume mucho en el título del libro, que es, en español diríamos algo como ¿estoy en lo cierto? Y hacía algo muy similar a lo que Buda decía y os he comentado de las 3 preguntas, pero en este caso se preguntaba 3 veces lo mismo. ¿Estoy en lo cierto? ¿Puedo estar equivocado? ¿Puedo estar equivocado? ¿Puedo estar equivocado? Es muy importante darse esos segundos de pausa. Y eso es lo mismo que hago, o lo que hacemos, cuando respiramos, cuando intentamos concentrarnos y meditar y llegar a un aspecto sin muchos pensamientos y sin mucho overthinking en la cabeza. Es darnos un segundo de pausa para poder centrarnos en esa pregunta. ¿Puedo estar equivocado? Es una cosa muy graciosa también y muy similar que hace Miguel Maldonado en uno de los podcasts que hace, y en el que me sorprendió un montón, lo practiqué y creo que es de las cosas que más me funcionan, y es, en vez de centrarse en la respiración, en vez de cerrar los ojos y pensar en algo muy plano, muy simple, o incluso centrarse en las distintas partes del cuerpo a la vez que concentras toda tu energía en mantener ese tempo de respiración, él lo que hacía, porque quizá una persona tan distraída como puedo ser yo, es mantener los ojos abiertos y centrar su vista en un sitio, en un lugar adecuado, para empezar a enumerar cosas que está viendo. Pues, por ejemplo, ahora mismo yo puedo decir pantalla, mando, silla, mesa, rotulador azul, rotulador verde, etc.
Y en el proceso de hacer una cosa tan simple como lo que acabo de hacer, si lo alargo durante 2 minutos, a mi cabeza le estoy dando una acción que es: di en alto lo que tienes delante. Di en alto lo que tienes delante. Di en alto lo que tienes delante. Otra vez, otra vez, otra vez. Y por lo tanto, aunque sean tareas muy simples, en esos segundos tu cabeza sabe lo que tiene que hacer. Ver, saber lo que es y decirlo en alto. Y a por la siguiente cosa. Generas un tiempo en el que hay una calma y que si te preparas a pensar, a reflexionar un poco, puedes pensar, ¿qué he hecho en los últimos 5 minutos cuando he estado diciendo todas estas cosas en alto? Pues a lo mejor no te ha surgido ningún pensamiento por la cabeza. O una cosa buena e interesante es que a lo mejor sí que te ha surgido, pero como tu tarea era repetición, 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 no ha tenido tiempo de quedarse ese pensamiento, de traer un pensamiento secundario, etcétera, etcétera. Así que las preguntas las podemos disipar de alguna forma. Es muy fácil no hacerlo, es muy fácil caer en la tentación de seguir preguntándote cosas, seguir barruntando sobre algo. Esto es un poco una introducción para lo que va a venir hoy, que va a ser muy simple, va a ser muy corto, no vamos a estar aquí 1 hora, pero sí, bueno, si se está escuchando recientemente, esto ha sido un pequeño desajuste porque el podcast salía una vez cada mes, a principios de mes, y estamos tirando a finales ya. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero, mucho jaleo en el trabajo, sí, porque detrás de esto hay una vida que hay que mantener. Después también me he puesto un poco malo porque las temperaturas han cambiado mucho aquí en Suecia. Hemos tenido un verano increíble y de repente a finales de agosto, oye, 25, 26 grados, increíble. Uno de los mejores días de todo el verano y por ende de todo el año. Fui a nadar al lago, nos tiramos en el embarcadero durante las horas de comida en el trabajo. Esos 3 días fueron increíbles. De allí, de aquellos barros, estos lodos. Y ahora estamos a 5, 6, 7 grados. Estoy ya con mi chaqueta de invierno, como un señor, con mis pantalones largos y ya cogiendo la bici poco. Porque a la primera de cambio, cuando te giras así de repente, ya te ha nevado. Así que eso ha sido un poco el proceso. Me he puesto un poco malo por todo el cambio de temperatura y tenía mucho trabajo. Así que tengo que posponer algo. Eso es lo que hago, lo mismo que hago. Cuando estoy pensando en cosas, cuando estoy pensando mucho y teniendo muchas preguntas, y en vez de tomar una de estas técnicas, intentar encontrar 10 minutos al día, es que no pido más. No me pido más a mí mismo. 10 minutos respecto a 24 horas, o incluso si quitas las 8 de dormir, respecto a 16 horas, no es nada. Es simple, es fácil. Pero la marea nos lleva, la corriente te lleva. Y cuando estás centrado en una cosa y no lo das suficientemente importancia y no lo haces que sea prioritario, va a desaparecer. Y la ola diaria de rutina se va a llevar todo. Así que es un poco la misma cosa que nos ha pasado. Hay que darle más prioridad a las cosas bonitas e importantes. Hoy quería hacer algunas preguntas y para ello he pensado, qué mejor cosa que saber qué es lo que pregunta la gente en Google. Y he hecho algunas preguntas. Y he dejado que Google continúe las sugerencias en base a todo lo que pregunta la gente y a todo lo que es trendy, a todo lo que es tendencia a la hora de continuar esa pregunta. Hay algunas que son bastante aburridas, pero otras me han generado curiosidad, porque pues yo, por ejemplo, no sabía muy bien en qué consistían. Bien, es cierto, y hay que añadir lo que podemos escuchar a partir de ahora, o intentaré camuflarlo un poco, pero lógicamente por el hecho de estar en Suecia, hay muchas de las respuestas que están relacionadas con la cultura sueca, con el modo de vida sueco, etc. Así que le he preguntado a Google cuál es la diferencia entre, y las cosas más buscadas son, sinceramente no sé traducirlo muy bien porque lo preguntan en inglés, pero entre harina blanca y harina completa, no sé muy bien cómo decirlo. Y esa es una de las dudas que tengo yo más grandes, porque últimamente he estado haciendo mucho pan y muchos postres,
y yo pensaba que hacer pan era un jaleo importantísimo, pero luego me he puesto y ha sido más sencillo de lo que esperaba, porque yo siempre tenía la duda, ¿por qué hay que usar una harina y no la otra? Pero bueno, al fin y al cabo una tiene más fibra y la otra pues está un poco más filtrada, más limpia. ¿Cuál es la diferencia entre cárcel y prisión? Entre college y university para los americanos, entre HTTP y HTTPS y luego pues muchas cosas, porque aquí en Suecia en vez de decir uno o una en femenino, pues tenemos en o et con dos t's y depende de la palabra, pues es una o la otra. Y no sigue una norma como aquí en español, vamos a decir, si, si termina en o, pues es masculino, etcétera, etcétera, ¿no? No, aquí es aleatorio. El que diseñó este idioma en su momento dijo, pues unas van a ser en y van a ser estas porque a mí me apetece y las otras pues et. Y ya está. Sí, ¿para qué hay que darle más vueltas de reglas? Si se puede hacer aleatorio, para que todo el mundo tenga que aprenderse una por una todas las palabras. Bueno, después hay una pregunta que es ¿cuál es la diferencia entre océano y mar? También preguntan cuál es la diferencia entre dos tipos de cuenta bancaria en Suecia. Esto es otra cosa muy interesante. Aquí en Suecia la burocracia es adictiva, digamos, para comprar un apartamento, para abrirte una cuenta bancaria, para tener el Bizum que tenemos en España. Hay un proceso y hay que seguirlo a rajatabla, hay que sentirse bien con ese proceso para poder navegarlo y no caer en ello. ¿Cuál es la diferencia entre católico y ortodoxo y entre la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Slim que han sacado últimamente? Luego he dicho, vamos a ver si puedo atajar algo y ver ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, si buscamos cómo hacer, yo pensaba, seguro que va a caer pues temas de manualidades o temas de comida. Y la verdad es que todos ellos han sido comida, como hacer masa de pizza, tinto de verano, tortillas de harina, caramelo, arepas, arroz, tortillas de maíz, dulce de leche. Pero ha habido una que es la norma, y que es la excepción que rompe la norma, y es cómo hacer captura de pantalla en PC. Y por cierto, después, volviendo al tema anterior de cómo de lo que estoy haciendo, ¿no? De postres y pan, etc. Bueno, es una cosa que me gusta mucho y previamente yo me centraba en una cosa y le cambiaba un poquito la receta. Ya me la sabía en memoria, pues pan de plátano, ¿no? Hacía pan de plátano, pues a veces ponía 3 plátanos, a veces 4. A veces decía, voy a echar leche de avena en vez de leche normal. O a ver si el aceite, si he hecho aceite de girasol, sabe distinto con aceite de oliva o con mantequilla. Voy a echar ralladuras de naranja, cosas así. Entonces, pues durante a lo mejor 2 años he estado, como mucho, de vez en cuando hacía un brownie de chocolate porque están increíbles. Pero principalmente me centraba en el pan de plátano. Y la cosa es que este último mes me ha dado por innovar un montón y decir, coño, pero si puedo aprender otras cosas que están relacionadas con el tema, pero que son totalmente distintas y puedo probar nuevos sabores o puedo aprender a cómo integrar otras recetas que siguen la misma fórmula, harina, huevo, leche, aceite, etcétera, etcétera, pero cambia la excepción. Y por ejemplo he hecho tarta de limón y una cosa que me ha parecido interesantísima es que cuando empiezo a hacer estas cosas, en vez de buscar en internet una página web y sigo esa receta a muerte, pues no, busco una página web, busco varios vídeos de YouTube y veo las diferencias que hay entre ellos y me gusta juzgar o criticar un poco en plan, oye, ¿por qué esta persona se ha ido por los cerros de Úbeda y ha decidido hacerlo así? Coño, esta lo está haciendo de una forma loquísima. Este parece muy simple. Joder, este se tira 30 minutos para explicar. Bueno, pues uno de ellos, cuando estaba haciendo la tarta de limón, me sorprendió porque decía, vamos a hacer una cosa. Pilláis un limón entero, lo cortáis a trozos, ni lo peláis, ni quitáis nada. A trozos, a la batidora, echáis los otros ingredientes, huevo, aceite, azúcar, etc. Y lo batís y luego ya echáis la parte sólida, que es la harina, o incluso la baking soda, no sé cómo se dice en español, levadura puede ser, no lo sé. El caso,
me pareció acojonante echar un limón entero con todo, todo. Y lo probé y quedó increíble. Lo que más sabor da, bueno, aparte del zumo, lógicamente, pero al ser líquido, pues se evapora. Lo que más sabor da es la ralladura de la cáscara. Pero al echar el limón entero tenía un sabor súper intenso y le daba muy buen toque, la verdad. Después he hecho el pan y eso sí que me ha llevado un poco más de aprendizaje porque había muchos vídeos, lo hacían un poco distinto y a mí me daba un poco de miedo porque creía que esto era como, oye, es difícil. Y a ver, hacer un pan bien hecho es difícil, pero hacer pan mediocre o para salir del paso o para hacer un primer aprendizaje no es tan complicado. Y la cosa es que, bueno, me salió bien, sabe bien, creo que le falta un poco de sal, pero a la hora de hacer la masa creo que le eché demasiado agua y lo dejé reposar durante toda la noche y luego cuando le intenté dar forma y tal era imposible, estaba súper líquido, vamos, no súper líquido, pero no estaba lo suficientemente consistente como para decir, oye, vaya pan de Castilla. El caso, si vamos a dejar un poco el tema ese de nuevo y volvemos a las preguntas. Y le he preguntado a Google que cuántos qué. Y hay mucha gente que busca cuántos años tengo. Y no lo he buscado, pero seguramente si entras, pues te dice, vale, dime en qué año has nacido y te da los años que tienes. Me parece súper interesante porque es algo que cuando yo creo que pasé los 25 o 28, pensé, joder, hay veces que no me acuerdo a ciencia cierta de cuántos años tengo. Pues no lo sé por qué. No sé si es también común, pero a mí me pasa. Y creo que cuantos más años tienes, más te pasa, porque eh, llevar la cuenta, bueno, pues ha cambiado una vez al año solo, ¿no? Pero llevar la cuenta no es algo que sea prioritario para tu cabeza tenerlo ahí. Sí, tengo 35. Eh, y creo que por eso mismo es una de las cosas más buscadas. Pero también a la gente le interesa mucho saber cuántos años tiene Leo Messi o cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Eso ya me pirra. Pero hay otros ya más centrados en geografía, cuántos continentes hay, cuántos países hay. Y el que más me apasiona es cuántos camellos valgo. Ese me encanta. Voy a buscarlo en un momento. Esperar ahí. ¿Cuántos? A ver. ¿Cuántos camellos? ¿Cuántos camellos valgo? Calculadora de camellos. Camel Richner. ¿Pero esto qué es? ¿Pero cuántas calculadoras de camellos hay? O sea, lo menos hay 10 calculadoras de camellos. No entiendo. Aquí puedes calcular el valor en camellos de tu pareja. Pero primero necesitamos algo de información sobre esa persona. Pero bueno, voy a seleccionar. ¿Cuántos camellos? Bueno, te pide que te registres. Claro. No. Pues edad, pues 33. Altura, 180. Color del pelo, rubio, negro. Bueno, longitud del pelo tal, cuerpo, color de ojos. Calcular. Tu novio o novia estaría valorado en 57 camellos. Pero esta web es súper interesante. Últimamente estoy haciendo ciertas webs por los proyectos de datos que estoy haciendo y quiero hacer una web como de presentación, pues por si cualquier persona en el universo accede a ella, que no lo dudo, pues que vean un poco por qué lo estoy haciendo y que aparente bonito, ¿no? Y me parece muy similar a esta, a la de cuántos camellos valdría tu novio o novia. Una cosa que me apasiona es que está, y que echo mucho de menos de otros sitios, es que está en varios idiomas. O sea, puedes seleccionar alemán, inglés, español, ruso, italiano y polaco. Me parece súper interesante. Ojo que te hace el link a otro sitio, bueno, puedes compartirlo en cualquiera de las redes sociales y además que te lleva a otro sitio por si quieres verlo, y a lo mejor es que en distintas culturas pues vales lo que vale cierto animal. Y la cosa es que hay otra web que te lleva que es cuántas ovejas vale una persona. Y esa solo está traducida al alemán o al inglés. Así que a lo mejor es una cosa relacionada con Alemania. Pero esto es súper interesante. Bueno, dejemos un poco de lado eso. Y con la pregunta de cuántos, pues eso. Esas son las preguntas que había.
Si pregunto cómo puedo ser, la mayoría de ellas se relacionan un poco a la personalidad. Cómo puedo ser feliz, más inteligente, mejor persona, más bonita. Pero hay otros que se refieren puramente a la moneda. Cómo puedo ser millonario, cómo puedo ser modelo, cómo puedo ser rico. Y hay uno que me intriga un poco, voy a seleccionarlo a ver. ¿Cómo puedo ser verdad? Y no tiene ningún sentido lo que se ha buscado. No sé por qué, no sé por qué está en tendencia. También le he preguntado ¿dónde puedo encontrar? Where can I find? Y es interesante porque muchas de las preguntas son relacionadas con Minecraft. Y esto me ha pasado también con otras preguntas. ¿Dónde puedo encontrar, cómo se dice esto en español? ¿Dónde puedo encontrar champiñones o setas marrones? ¿Dónde puedo encontrar diamantes? Y luego hay otras relacionadas con el tema de la vida en Suecia. ¿Cómo puedo encontrar mi IBAN para el banco en este tipo de banco sueco? ¿Cómo puedo encontrar mi contraseña de Google o de Apple ID? ¿Cómo puedo encontrar los emails archivados en Gmail? ¿Cómo puedo encontrar la nueva película de Inside Out, de Al revés? Y cómo puedo encontrar temas de mi seguro. Un poco burocrático esto. Cuando preguntamos cuándo es, todo está muy centrado en las elecciones de Estados Unidos y también está relacionado bastante a videojuegos, de nuevo, cuando salen ciertas cosas nuevas en Steam y cuando es la nueva temporada en Fortnite. Querría decir que quizás es la única pregunta de todas estas que estoy diciendo que he buscado. Que bueno, tengo a lo mejor como 10 o 11 años, ¿no? También he buscado cómo puedes hacer, cómo se puede hacer, y todas, o la mayoría son cómo se puede hacer dinero con Instagram, con YouTube o con TikTok. Pero hay otras que me parecen más interesantes y que me han dado pie a curiosear, que es cómo puedo hacer cold brew coffee, cómo puedo hacer un tipo específico de café, cómo puedo hacer ginebra, cómo puedo hacer acero y cómo puedo hacer cristal. Estas me han parecido súper interesantes porque, o sea, la cosa es que si yo clico en cómo puedo hacer acero, me sale una explicación típica de estas de AI que te pone Google ahora, que está basada en Wikipedia, del rollo, para hacer acero el hierro necesita ser separado del oxígeno y una cantidad de carbono necesita ser añadida. ¡Wow! Y luego pues tienes que calentarlo un montón. Creo, con un microondas no te da y con un horno creo que tampoco, porque son como 1700 grados Celsius. Entonces se nos pasa. Y luego, claro, tienes que meterle oxígeno en ese proceso. Y un tipo de carbón. Bueno, creo que eso no lo voy a hacer. Y la última de las preguntas que he repasado está un poco más relacionada con lo que hemos empezado a hablar hoy. Y es con nuestra vida, nuestros pensamientos, las cosas recurrentes que nos vienen a la cabeza, las preocupaciones, los miedos. Y simplemente he buscado cómo sé si, y le he dejado a las tendencias de Google que continúe la frase. Y hay muchas que son un poco más burocráticas, de nuevo. Este tema de ser adulto es un poco tedioso, pero bueno. ¿Cómo sé si debo hacer la declaración de la renta, si tengo subsidio de luz, si estoy en el buró de crédito? Pero hay otras cosas que es interesante ver que la gente lo busca en internet. Querría decir que yo, lógicamente yo podría buscarlo igualmente, pero creo que me he abstenido un poco de buscarlo porque me da miedo encontrar respuestas que no quiera encontrar o que no sean, lógicamente, que no sean correctas, que sean totalmente fake y que puedan alterar cómo me estoy tomando yo esos procesos. Porque hay gente que pregunta cómo sé si tengo diabetes, si estoy embarazada, si tengo depresión, si tengo anemia, si soy intolerante a la lactosa. Quizá para algunas de esas puede haber ciertas guías que ayuden, pero me resulta un poco complicado preguntarle cómo sé si tengo depresión. Seguramente te diga las pautas que suele seguir una persona que tiene esta
enfermedad mental o trastorno mental, agitación, inquietud, irritabilidad e ira, volverse retraído, aislarse, fatiga y falta de energía. Pues es que, sinceramente, ¿cuántos de los que pueden estar escuchando esto ahora mismo, si leen estos procesos, estar más enfadado o irritable, sentirse inquieto o nervioso, volverse retraído, negativo o desapegado, participar más en actividades de alto riesgo, ser más impulsivo, consumir más alcohol o drogas? ¿Cómo puede ser que cuando estemos leyendo esto no nos sintamos no sintamos que estamos hablando de nosotros en el 80% de ellas? Que aislarse de sus familiares, amigos, no poder cumplir con sus responsabilidades o pasar por alto otras funciones importantes, tener problemas con otras relaciones. Es un poco lo que comentaba. Si yo ya estoy lidiando con mi fuero interno de decir, tengo todas estas preocupaciones y o no me quiero enfrentar a las respuestas o no quiero solucionarlas con un profesional o he tenido malas experiencias con ciertos profesionales, podría darme a buscarlas en internet, porque quizá en esta web, que parece bastante decente, podría encontrar ciertas pautas o aconsejarte con distintos profesionales o tratarlo de distintas formas o unos pequeños pasos para ir encaminándose a no ir a peor. Pero a mí me da mucho miedo confiar de algo que está en un sitio en el que todo el mundo lo puede editar. Pero bueno, eso soy yo. Quizá para otras personas leer ciertas cosas les puede dar un poco más de confianza, de seguridad, de calma. El otro día en el curro estábamos hablando y metí varias pullas porque pues a veces son necesarias. Pero estábamos hablando de no estar escuchando. No estás escuchando. Y es un libro que trata sobre cómo lidiamos con conversaciones, con ciertos procesos en los que tenemos que escuchar a una persona, tenemos que rebatirla o tenemos que llevarle la contraria. Y entonces daba bastantes consejos el libro en general sobre las pautas a seguir y sobre cómo funciona un poco el ser humano y qué estamos haciendo mal. Y muchas de las cosas es, oye, vale que estés totalmente en contra de lo que estoy diciendo yo, pero espérate unos segundos a decirlo. Y verás como tu respuesta, quizá porque pasa por estas 3 puertas de las que Buda hablaba y hemos comentado al principio, va a ser más suave al menos y no va a dar pie a un choque frontal de 2 opiniones. Pueden ir más suaves. Pero yo voy un paso más allá y con esto pues ya terminamos estos 30 minutos porque estamos a punto de llegar y hemos sido unos valientes hoy porque la nariz no me está dando para poder respirar a la vez que hablo. Quería ir un paso más para allá y decírselo a todo el mundo, y ojalá se pudiera decir tranquilamente, porque no pasa nada y porque es una buena cosa. Creo que habría que decir, y yo lo presento en primera persona porque soy el primero en el que intenta aconsejarse a sí mismo. Muchas veces yo no tengo que tener una opinión en algo. Muchas veces yo me vale con decir, pues yo no sé sobre el tema, pues yo no soy experto en el tema. La verdad es que no estoy bien informado. Me pillas en un momento en el que tengo muchas cosas en la cabeza y mi opinión, pese a que sea formada, no va a ser objetiva totalmente o va a dar pie a un conflicto aún más grande. Así que lo mejor es que mi opinión me la reserve. Y sí, tengo total libertad de decirla y de expresarla, y mientras sea respetuosa con el resto, vamos a decir bien. Pero primero, es que no tengo por qué estar obligado a decirla, y segundo, es que a lo mejor a la gente le importa bastante poquito, y sobre todo si constantemente me centro o te centras en dar tu opinión constantemente. A la gente pues le va a parecer muy bien, pero a lo mejor pues le da un poco igual. Así que así terminamos. Nos vemos en 15 días, cosas así, porque voy a intentar volver a mi laguna, a mi mar, a mi océano, sin preguntas. Un saludo y feliz septiembre. O el mes que sea, oye.